a pasar al consejo de la palabra. Vayan conmigo, por favor, al Evangelio de Lucas, capítulo 22, por favor. Hay un texto con mucha riqueza. Lucas 22, y leeremos juntos el versículo 42. Dice así la palabra del Señor, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vamos a orar. Amado Dios, te damos muchas gracias porque por tu infinita bondad y misericordia es que hoy podemos estar con vida y podemos estar reunidos en este lugar para adorarte, para exaltarte, para reconocer las maravillas de tu amor, Señor. Gracias, Padre, porque tú tienes para nosotros verdades eternas que quieres revelar de manera personal a cada uno de nosotros. Te suplico, Señor, que en esas verdades eternas tú me des de tu gracia para poderla exponer a cada uno de tus hijos personalmente, Señor. Que esto sea un asunto personal entre tú y cada uno de nosotros. Te suplico, Señor, que tú me ayudes para que sea expuesto fielmente este pasaje, que tu enseñanza sea completamente venida de ti y que en ello veamos tu gloria, Señor, manifestándose a la vida de cada uno de nosotros. Aquí, Señor, ahorita. A ti sea pues toda la gloria, la honra y la alabanza para siempre, Señor. Amén. En este pequeño versículo que acabamos de leer, hay tres verdades fundamentales sobre las cuales yo quisiera llamar su atención esta mañana. Es una oración que el Señor Jesús está haciendo al Padre momentos antes de ser arrestado. Y en esos momentos antes de ser arrestado el Señor, Él eleva al Padre una oración que expresa muchas cosas que tienen que formar parte de una actitud de vida para cada uno de nosotros. Lo primero que menciona esta oración que el Señor Jesús hizo es: si tú quieres, pase de mí esta copa. Y si nosotros pudiéramos identificarnos un poco, porque yo creo que de ninguna manera, ninguna circunstancia que nosotros pudiéramos llegar a enfrentar se puede parecer a lo que el Señor Jesús estaba por enfrentar. Ninguna circunstancia. Sin embargo, a veces nosotros decimos: tengo que cargar una cruz muy pesada, ¿verdad? Así como diciendo, lo que el Señor llevó es nada, ¿no? Mi cruz sí es pesada. Entonces, la realidad es de que nosotros sí enfrentamos circunstancias en nuestra vida que nos agobian. Enfrentamos circunstancias en nuestra vida que nos cansan, que nos producen a veces ira, a veces temor, a veces inconformidad por tal vez alguna injusticia, tal vez impotencia porque quisiéramos que los demás hicieran algo que no hacen. Y entonces encontramos que las circunstancias están muy arraigadas dentro de nosotros como parte fundamental de lo que nuestro día a día nos enfrenta. Desde una ponchadura de auto, desde una cuenta que tenemos que pagar, desde el trabajo cotidiano, hasta situaciones extraordinarias como no sé, ¿no? El sufrir algún accidente, alguna situación. Son circunstancias de la vida. Y luego hay dos cosas que me parece que debemos de tener contempladas nosotros dentro de nuestra cosmovisión de vida. Y es que hay dos tipos de voluntad para nosotros. Una es mi voluntad y otra es la voluntad de Dios. Yo les pregunto a ustedes, amados,
de manera muy directa, no se hagan a un ladito ni nada. ¿Qué voluntad quieren hacer? ¿La voluntad de Dios o su propia voluntad? Y es que de verdad, yo también digo que yo quiero hacer la voluntad de Dios. O sea, eso es algo que decimos todos. Levanten la mano los que quieren hacer la voluntad de Dios. Ahora, levanten la mano los que hacen la voluntad de Dios. Claro, claro. Es que una cosa es lo que nosotros decimos que queremos hacer y otra la que realmente hacemos. Y de eso se trata esto, amados. Porque miren, cuando nosotros enfrentamos las circunstancias, nosotros creemos que nosotros gobernamos nuestra vida. Y las decisiones que ustedes van tomando, a veces ni siquiera toman las decisiones porque ustedes quieren hacer algo. Ustedes toman las decisiones porque hay condiciones en la vida que los van empujando, que los van haciendo que esas cosas ustedes las hagan. Pero tal vez no es ni siquiera porque quieran, sino porque, ¿por qué hiciste esto? Pues es que no sé, pues me vi obligado a hacer X cosa, ¿no? Porque me presionaron los amigos, porque no pude decir que no, por esto y por esto. Circunstancias, ¿verdad? Que nosotros propiamente no gobernamos nuestra vida, de tal manera que nosotros creemos que tomamos nuestras propias decisiones, creemos que tenemos libertad, pero hemos estado equivocados durante mucho tiempo en nuestra vida y nosotros no hacemos lo que nosotros queremos, sino lo que a veces el mundo nos impone. Entonces, aquí hay ciertas cosas en las cuales nosotros vamos siendo arrastrados, ¿verdad? Compartía yo la semana anterior en la conferencia de papás que nosotros nos vemos arrastrados como por una corriente, ¿verdad? Como que va pasando una corriente donde nosotros estamos y aunque no querramos, esa corriente nos arrastra y nos arrastra y nos arrastra y nos arrastra. Y muchas veces nosotros nos vemos arrastrados en ello porque no tenemos una postura clara, una postura firme en relación a las cosas que nosotros enfrentamos. Entonces nos volvemos dualistas, comentaba yo aquella ocasión. El dualismo es una corriente filosófica que separa lo secular de lo sagrado. Y a veces yo cuando oía eso, pues no, es que hay que separarlo, o sea, lo secular, lo del mundo, y hay que separarlo de Dios. Eso, en primera instancia, a mí en mi pensamiento, cuando la primera vez que lo oí dije, está bien, pero no, amados. Por ejemplo, lo que tiene que ver con mi trabajo, con mi empleo, con la forma en cómo gano mi dinero, ¿es secular o es sagrado? Tiene que ser sagrado. Tiene que ser sagrado. La forma en cómo lleno mi mente de información, ¿tiene que ser secular o tiene que ser sagrado? Sagrado. Oye, pero ¿cómo voy a aprender que a poco es muy sagrado el 2 más 2 igual a 4? ¿Será muy sagrado eso? Sí, porque tiene que ver con la forma en cómo lo aplicas en tu vida. O sea, cada partícula de lo que nosotros somos tiene que ver con estar en comunión con Dios y hacer las cosas para Dios. Nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestras diversiones, nuestras amistades, absolutamente todo tiene que ver con un tema de Dios, con un tema de su propósito y su voluntad. De tal manera, amados, que al enfrentar nosotros esas circunstancias de vida, tenemos que irnos a lo que el Señor Jesús experimentó en sus últimos días de vida y en aquello que el Señor nos dejó como una enseñanza central, cuando Él dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque
de alguna manera ese es el centro de la vida. Y yo me podría atrever, amados, a decirles que si ustedes tienen esta actitud de vida, no se haga mi voluntad sino la tuya, Señor, ustedes serán instrumentos poderosos en las manos del Señor. Solamente con esta pequeña convicción bíblica, ¿les parece difícil que en ustedes, en su pensamiento, en su declaración personal de vida, puedan abrazar esta verdad? No se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. ¿Será que podríamos abrazar esta actitud de vida nosotros? Gracias a Dios. Este pasaje está lo que vimos ahorita en un versículo, en el pasaje paralelo en Mateo. Tiene 3 principios que yo quisiera mencionar a lo largo de este mensaje. Así que vayan conmigo a Mateo capítulo 26, por favor, porque ahí hay 3 principios fundamentales que nos van a ayudar a hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. De hecho, el título de este mensaje es Busca hacer la voluntad de Dios. Esa sería la clave no solo de este mensaje, sino de nuestra vida. Mateo 26, versículo 30 en adelante. 26 a 30 al 35 está el primer principio. Dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Sabes que me encanta esta primera parte? Porque casi nadie de nosotros sabe lo que tiene que saber. Sabemos, está nuestra cabecita llena de información, pero casi nadie de nosotros sabe lo que tiene que saber. Y en este caso había una realidad en la vida de Pedro, había una realidad en la vida de los discípulos, y esa realidad que estaba por ocurrir en sus vidas, ellos la ignoraban. Ellos no se habían dado cuenta de lo que estaba por pasar. Entonces, lo primero es que a veces en ese contexto de la realidad que nosotros enfrentamos, nosotros mismos la negamos. Nosotros mismos decimos, no, esto no me va a pasar. Esto conmigo no aplica. Y todas aquellas cosas que están por venir, que están por ocurrir a nuestra vida, las negamos. Decir, no estoy de acuerdo con que eso pase y por lo tanto lo niego, ¿verdad? Y aquí hay una característica, amados, de que nosotros podemos encontrar la voluntad de Dios de manera muy clara en cierto momento de nuestra vida. Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor y encontramos en ella que dice, escrito está. Cuando tú sepas que algo que dice la Biblia, está afirmado de manera categórica, está escrito, por lo tanto, va a pasar. El Señor Jesús dijo, versículo 31, todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche porque escrito está. ¿Y qué era lo que estaba escrito?
¿Qué era lo que estaba escrito? ¿Qué era esa gran verdad acerca de los discípulos? Era que iba a ser herido el pastor en ese momento era el Señor Jesús, iba a ser herido el pastor y las ovejas, los discípulos, iban a ser dispersadas. Era una gran crisis para ellos, una crisis de vida o muerte. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes creen que en algún momento nosotros nos pudiéramos ver enfrentados a una crisis de vida o muerte? Claro que sí. ¿Qué nos conviene cuando estemos por enfrentar una crisis en nuestra vida de vida o muerte? Que la conozcamos, que la reconozcamos, o que le demos la espalda como diciendo, aquí no me va a pasar esto a mí. Que la podamos reconocer, que podamos abrir nuestros ojos ante esa verdad de vida. Oye, hay una situación en tu matrimonio que tienes que resolver. Hay una situación en tu vida que tienes que resolver. Oye, hay una situación tienes que atender, que tienes que resolver. No la podemos dejar encapsulada como si fuera un virus y que ahí ya no va a pasar nada. Amados, esto es algo que para nosotros tiene que quedar claro. No podemos negar nuestra realidad. Fíjense la actitud de Pedro. Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, la palabra escandalizar en el contexto del original griego significa abandonar la fe, significa rechazar, desconfiar o tomar ofensa. Entonces, imagínense ustedes que ante la situación de que ellos se veían presionados ante el señalamiento de que ellos estaban y habían andado con Jesús, el Señor Jesús le dijo a Pedro, ¿me vas a negar, Pedro? Y Pedro dijo, no, Señor, no te voy a negar. Y entonces, no me escandalizaré. Y entonces, yo me miraba como en un espejo con Pedro. Yo dije, a ver, ¿qué cosas hay similares de Pedro en mi vida? Y fíjense, ¿cómo nosotros pudiéramos escandalizarnos de Jesús hoy en nuestra vida ante las circunstancias y situaciones que enfrentamos? Hay una pregunta que yo quisiera hacerles. ¿Tú te inclinas ante el mundo, ante las cosas que el mundo enseña? ¿Tú les rindes honores? ¿Te agradas de ellas? ¿Piensas que las cosas del mundo, como su cultura, como su lenguaje, como sus actividades, como su manera de hablar, de vestir, de divertirse, etcétera, son cosas que Dios quiere para ti? Pues no las quiere. Pero, ¿qué hacemos nosotros con esas cosas? Nos escandalizamos de Jesús, no abandonamos la fe, rechazamos al Señor. Eso es lo que significa escandalizarse. Tomamos los placeres del mundo. Los placeres del mundo son tremendos porque en esos placeres nosotros pensamos que es lo máximo, lo que nosotros podemos abrazar como parte de nuestra vida misma, placeres que nos lleven a conocer lugares exóticos, que nos lleven a gastar dinero en lugares o con actividades que casi nunca hacemos, que decimos, bueno, pues está bien, no pasa nada, ¿no? Esto es bueno que me dé yo este gustito, este placer, ¿no? Este privilegio. Y utilizamos eso y al hacerlo nos escandalizamos de Jesús. Y aún, fíjense,
nosotros en nuestra vida cristiana se tiene que marcar un antes y un después de que llegamos al camino del Señor. ¿Alguno de ustedes sabe dónde está esa línea de su antes y su después en el camino del Señor? ¿Quiénes dicen que sí? ¿Quiénes se acuerdan? Algunos otros que no. Vivimos como si estuviéramos en la línea anterior de Cristo Jesús, pero haciéndolo habiendo venido ya Cristo a nuestra vida. Y no solamente eso, algunos otros que sí tenemos bien definida nuestra línea, a veces nos regresamos tantito para tomar parte de aquella vida a nuestra vida actual. Nos escandalizamos de Jesús. Y entonces cuando enfrentamos la presión del mundo, reconocemos que, pues a final de cuentas no es tan malo, ¿no? El hacer lo que antes hacíamos, el divertirnos como antes nos divertíamos, el hablar como antes hablábamos, el pensar como antes pensábamos, y nos regresamos, y nos regresamos, y nos regresamos. La actitud es que las circunstancias nos arrastran ante esa situación. Pero nosotros decimos, no, Señor, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que te voy a negar? Hay muchas cosas en nuestra vida que sí hacen que nosotros neguemos al Señor. En el segundo principio que nosotros estamos tocando es que podemos tener un espíritu dispuesto, pero la carne es débil. Tenemos que estar conscientes de que la carne es débil. Y entonces, fíjense cómo ocurre que Pedro dice, le es anunciado que va a negar al Señor, y después de eso vienen ellos a orar. Entonces continuamos en el versículo 36 leyendo, por favor. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. ¿Saben que a mí me impacta mucho nuestra debilidad? Porque pensamos que somos muy fuertes. Y cuando se expresa esa debilidad, nosotros mismos somos sorprendidos. ¡Wow! O sea, ¿cómo es posible que haya pasado esto conmigo? El Señor Jesús se retiró a orar y su expresión fue, estoy triste hasta la muerte. Y mientras para el Señor Jesús había una expresión real de dolor, una expresión real de angustia,
¿Qué estaba pasando con los discípulos que lo acompañaron? Estaban bien dormidos. Y saben que tenemos que entender aquí que nuestra actitud de vida a veces así es. O sea, mientras hay cosas tan importantes en el contexto de Dios, de las cosas de Dios, de su gran poder, de su gran amor para nuestra vida, de su gran fidelidad para con nosotros, ¿qué creen que pasa? Nosotros estamos como dormidos, literalmente. Estamos como en otra cosa, haciendo cualquier otra cosa que nuestra carne débil nos indica que hagamos. Porque nuestra carne sí gobierna en mucho lo que nosotros hacemos. Y nos entregamos al gobierno de esa carne débil para que nosotros hagamos no lo que Cristo nos pide que hagamos, sino hagamos lo que nuestra carne débil nos pide que hagamos. De tal manera que al ver la instrucción del Señor Jesús en el versículo 41, velad y orad, encontramos un mandamiento del Señor, ¿verdad? Un mandamiento de Cristo como algo decisivo para nuestra vida. Miren, a pesar de que su carne sea débil, a pesar de que las condiciones y situaciones de la vida que ustedes se enfrenten se sientan plenamente agobiados, rebasados, superados por esas condiciones de vida, una de las cosas importantes que nosotros tenemos que hacer es permanecer en búsqueda del Señor, en una actitud alerta de lo que el Señor quiere que nosotros recibamos de Él. Fíjense que este mandamiento, velad y orad, da como resultado la cualidad de carácter de perseverancia. Y al entender un poquito por qué Dios tiene este mandamiento, velad y orad, con la cualidad de perseverancia, la respuesta de la conexión de ambas, según lo que yo veo aquí, está en la definición de la cualidad de carácter. Fíjense qué definición tan precisa. Perseverancia es experimentar el poder del amor de Dios al regocijarme en las pruebas y tribulaciones. Cuando nuestra carne está más agobiada en las tribulaciones, en las pruebas, aún a veces las pruebas son para nosotros, que Dios te diga que no hagas algo y te sientas pasar por una tribulación solo porque no haces lo que Dios te pidió que no hicieras, porque tú lo quieres hacer, tu carne débil quiere que lo hagas. Pero cuando tú te regocijas en ese tiempo de tribulación, tú te regocijas en ese tiempo de angustia, tú sabes que Dios está cumpliendo un propósito en tu vida al pasar por esa situación, sabes que tú puedes expresar la perseverancia porque vas a seguir una y otra vez y vas a ser hallado no durmiendo, sino haciendo lo que Dios quiere que hagas. Por eso es tan importante, amados, este mandamiento que me parece a mí que es crucial en nuestra vida. Entonces, ¿de qué manera estaba pasando esto para con los discípulos? El Señor les dice, vengan y pasen este tiempo conmigo y compartan conmigo mi carga. Y entonces los discípulos llegaron y se durmieron. Hoy es al revés. Hoy nosotros tenemos carga y el Señor Jesús dice, ven y comparte conmigo tu carga. Comparte conmigo tu necesidad. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Nos quedamos dormidos. Entonces, ¿de qué manera tendremos que hacer esto? Hay algunas preguntas que tenemos que
visualizar en esto. Y es una de ellas: ¿pasas tiempo delante de Dios en oración? Y si ustedes me dicen que sí, yo les preguntaría, ¿sin quedarse dormidos? ¿Pasan tiempo en compañía del Señor, escuchando su voz? En la comunicación con el Señor también hay que guardar silencio y dejar que Él nos hable. ¿Cómo Dios nos puede hablar? Pues cuando estamos, decía el hermano Bill, dando en ida y vuelta los remas que Dios nos da. Cuando Dios nos da un rema, especialmente un rema, estamos en una comunicación de dos vías, ida y vuelta, con esa palabra que viene y va de regreso al Señor, vuelve a venir y va de regreso con Él. Y es una dinámica que el Señor tiene para con nosotros en el poder de su Espíritu Santo, amados. Y el tercer principio y último es que Cristo Jesús, para ti y para mí, es el ejemplo máximo de hacer la voluntad de Dios. Continuamos leyendo ahí en el capítulo 26 de Mateo, pero ahora a partir del versículo 50. Dice, y Jesús le dijo, ya lo habían, acuérdense, habían echado mano del Señor Jesús. Y entonces el Señor Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a él y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Aquí vemos el desenlace de este evento. En este evento, desde el momento en el cual el Señor va a orar, los discípulos se duermen. Bueno, desde antes, ¿verdad? Desde que les es advertido que iban a ser dispersados, desde que iban a ser amenazados en su seguridad, en su conveniencia, pasando por el hecho de que vino una petición del Señor, pasen tiempo conmigo, estén conmigo. Y llegando a nosotros vemos aquí cómo el Señor está asegurando que lo que está escrito va a ocurrir, que lo que es voluntad de Dios, amados, va a pasar. Hay veces en que nosotros decimos, pues tal vez esto no vaya a pasar, pero si tú puedes reconocer que Dios quiere formarte a su imagen, te darás cuenta de que muchas de las cosas que Dios dice en su palabra se van a cumplir en tu vida. Muchas de esas cosas. Y entonces estaba ocurriendo aquello de que iban a ser dispersadas las ovejas, ¿verdad? Y entonces dice que uno de los que estaban con Jesús extendió su mano. ¿Quién era ese uno? Pedro. En el Evangelio de Juan dice, hablando de este mismo pasaje, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. El siervo era Malco y Pedro era el que le lanzó el sablazo
a la oreja. Bueno, a la cabeza, pero tuvo mala puntería y se voló nada más la oreja. ¿A qué queremos llegar con esto? A que todo este evento, todo este acontecimiento en la vida de Pedro se parece a la vida de nosotros. Y dice aquí el Señor Jesús hablándole a Pedro: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. No, tus recursos, amados, no son siempre los mejores. A veces nosotros buscamos hacer lo que a nosotros conviene. Por ejemplo, si tú tienes que cumplir con una responsabilidad ante las autoridades, etcétera, y en esa responsabilidad se te abre un panorama bien fácil. Oye, dando una pequeña cantidad de gratificación, no mordida, una pequeña gratificación al oficial de policía, al encargado de la oficina de Hacienda, una pequeñitita gratificación, te vas a evitar un gasto totote, te vas a evitar una situación ahí bien complicada, de pérdida de tiempo, de gastar más dinero y todo. ¿Tú la harías? ¿O aceptarías la circunstancia que Dios te está presentando en el momento y tomarías los recursos de Dios para enfrentar esa circunstancia? Nos vemos enfrentados a eso todo el tiempo, todos los días, a todas horas. El punto aquí es que a veces no nos damos cuenta de que estamos yendo en esas condiciones específicas de vida. Yo alguna vez hace años les compartí que con mucha pena llevé mi carro a verificar y en lo que ocurrió me dijeron: pues su carro no pasa, pero si quiere ayuda le podemos ayudar. ¿Y cómo me van a ayudar? Ah, pues mire, pues pagando nada más 50 pesitos más que se pagan ahí en la caja, pues su carro pasa. Ah, así de fácil, sí, así de fácil. Bueno, pues sí, deme ayuda. No me dijo deme mordida, deme ayuda. Pues obviamente, pues sí, mi carro pasó la verificación mediante ese corto dinerito entregado por abajo del agua. ¿A qué estoy llevándolos, amados? A que a veces las soluciones fáciles no resuelven nuestro problema de raíz. Porque nuestro problema de raíz es que nosotros nos escandalizamos del Señor. Nuestro problema de raíz es que utilizamos los recursos como Pedro cuando sacó la espada y le tiró el sablazo al guardia del sumo sacerdote. Y dice el Señor Jesús: ¿qué tú crees que yo no podría clamar a mi Padre y pedir que Él enviara legiones para salvarme? ¿Y Él las enviaría? O sea, que no se trata, amados, de que Dios quiera, por su capricho de vernos sufrir, mandarnos a pasar por una tribulación o por un problema. Lo que Dios quiere es formar su carácter. Acabamos de leer la cualidad que el Señor está formando en este momento de perseverancia. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Ay, no, mejor, en lugar de pasar por esta prueba, mejor lo resuelvo rápido y pago. Y ya me quito de problemas. Y esta situación es lo que nosotros constantemente enfrentamos. El querer enfrentar, el querer resolver nuestras situaciones por nuestros propios medios chiquitos y limitados y no esperar a ver la gloria del Señor. Y dice después en el versículo 54, pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras? Yo diría, ¿cómo entonces Dios cumpliría su voluntad contigo? ¿Cómo entonces sería formado el carácter de Jesús en tu vida si no enfrentaras estos problemas?
¿Cómo entonces? Y entonces dice el Señor Jesús al final en el versículo 56, mas todo lo que pasa en tu vida, todo lo que pasa en tu vida sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Y entonces los discípulos de Unidad Familiar Cristiana se quedaron a pelear con el Señor Jesús. ¿Les gustó este final? Los discípulos de Unidad Familiar Cristiana se quedaron a pelear con el Señor Jesús y fueron victoriosos en sus pruebas y fueron poderosos en las dificultades que enfrentaron. ¿Saben por qué? Porque si nosotros nos tomamos de la fuente del poder que es Dios, nada de lo que nosotros podamos enfrentar, ustedes pónganle el nombre que quieran a la prueba, el que quieran. Si tantito nos soltamos del Señor, no vamos a hacer su voluntad, vamos a hacer nuestra voluntad, o la voluntad de Satanás, o la voluntad del mundo. ¿Cuál voluntad queremos hacer? Dice la palabra del Señor ahí en Romanos capítulo 12, que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. De tal manera que cuando tú estés pasando por esa dificultad, por esa lucha, por esa tribulación familiar, laboral, económica, de salud, la que tú quieras, puedes reconocer que Dios está trayendo a tu vida una experiencia que te va a llevar a crecer espiritualmente, de tal manera que todo eso te va a llevar a ser más y más semejante al Señor Jesús. Quiero culminar con 3 preguntas pequeñas que nos van a llevar a concluir este mensaje. Nosotros con mucha frecuencia no buscamos hacer la voluntad de Dios, sino que queremos hacer nuestra voluntad. Yo les pregunto, ¿has mezclado en áreas de tu vida tu propia opinión en lugar de la voluntad de Dios? Como que racionalizamos las cosas. Bueno, no, esto lo hago, pero lo hago por esto, porque no tengo tiempo para ir a perder y resolver esto a la manera de Dios. Entonces, lo tengo que hacer de esta manera. ¿Ocurre que ustedes racionalizan esto? Pude hacer esto en mi caminar con Dios porque tengo que hacer esto otro. Oye, ¿ya has buscado los recursos de Dios? ¿Has buscado la forma en que Dios puede pelear por ti esta batalla? Siguiente pregunta. ¿Te has comprometido a cosas que en el futuro pueden implicar que cometas pecado? ¿Has aceptado hacer alguna cosa que a lo mejor en el momento no estás pecando, pero te puede llevar a que peques, o hacer a alguien que peque? Y última pregunta. ¿Has permitido en tu vida pequeñas concesiones que sabes que Dios no aprobaría? Aunque sean pequeñitas, ¿tú sabes que Dios las aprobaría o que no las aprobaría? Pequeñitas concesiones. Tiempo, ropa, diversiones, amistades. ¿Aprobaría el Señor lo que tú haces? Vamos a ponernos de pie, amados. Y la conclusión a todo esto, los discípulos de Jesús en la Iglesia Unidad Familiar Cristiana, tenemos un reto, ¿verdad? Tenemos un reto. Este reto para nosotros como discípulos de Jesús es que el carácter de nuestro Señor y Salvador sea modelado, sea expuesto, sea
enseñado a través de lo que nosotros hacemos. Entonces, si ustedes están de acuerdo en que hasta ahora tal vez, y solo tal vez, no ha ocurrido así en su vida, podrían mostrármelo a mí y al Señor levantando su mano para pedir perdón a Él y pedir su ayuda, pedir su gracia. Gracias a Dios. Amado Dios, reconocemos, papá, que delante de ti hemos pecado, hemos fallado al permanecer contigo, Señor, porque no hemos permanecido despiertos, no hemos velado y orado conforme tú nos lo instruyes, conforme tú nos lo mandas. Y ciertamente, papá, pues no hemos representado el reino de los cielos como tú quieres que sea representado a través de nuestra vida. Perdónanos, Señor, en ello, pero también gracias porque hoy podemos reconocer que a través de permanecer contigo, nosotros podemos vivir una vida poderosa en ti. Eso queremos, Señor, que nuestra vida exprese tu santidad, que nuestra vida exprese tu poder, que nuestra vida exprese tu amor, que nuestra vida, Señor, sea un ejemplo para otros creyentes de una verdadera comunión contigo, Señor, y no ser hallados como estos discípulos que se quedaron durmiendo cuando tú, Señor, necesitabas que ellos estuvieran contigo, acompañándote en esos momentos difíciles. Ahora que nosotros pasamos por momentos difíciles, Señor, fortalécenos para no quedarnos dormidos, fortalécenos para vivir plenamente, Señor, haciendo tu voluntad, siendo parte activa de lo que tú quieres que nosotros hagamos. Y, Señor, muchas gracias, Padre, porque tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada, Señor, ha sido depositada en nuestro corazón. Y ahora llévanos, Padre, a ese fruto que sea al 100 por 1 en la vida de cada uno de nosotros. Te lo suplicamos, Señor Jesús, y te damos muchas gracias por tu fidelidad y amor. Amén. Gloria al Señor, amados.